Seguimos aquí en 1980 y estamos junto a Carlos Manesi, presidente del Centro de Protección a la Naturaleza en la provincia de Santa Fe, haciendo una tarea muy importante. Es un grupo de trabajo muy interesante que reúne a distintos actores. Bueno, una militancia de muchos años. Carlos, gracias por estos minutos. No, gracias a vos por la invitación para charlar de estos temas que de alguna manera poco se hablan en los medios, ¿no? Así que bueno, es una paradoja, ¿no? También porque estamos hablando de, por ejemplo, la campaña de Paren de Fumigarnos en un país donde, bueno, todos los temas se cruzan, ¿no? La producción, la salud, la alimentación, el despoblamiento rural, el trabajo, cuántas cosas que tienen que ver con esta campaña Paren de Fumigarnos y cuánto tiempo, ¿no, Carlos? Y sí, mira, nosotros a la campaña la lanzamos en el año 2007, hace ya bastante tiempo, pensando fundamentalmente en visibilizar un problema que hasta ese momento estaba oculto para la sociedad, que son los impactos que tiene esta forma de producción basada en químicos en la salud y en el ambiente. Nosotros en el 2007 lanzamos la campaña con la idea de que transmitir lo que estaba sucediendo con las comunidades del interior de la provincia, fundamentalmente, que son las más afectadas por las fumigaciones indiscriminadas que hay y que en el día de hoy todavía siguen fumigando en la puerta de la casa de los vecinos. Así que bueno, ese fue el inicio. Nosotros hemos recorrido un largo camino en defensa de la salud de la gente, en defensa del ambiente. Se han conseguido, hay logros importantes, por ejemplo, desde el punto de vista de la justicia. Hemos conseguido varios fallos importantes de los jueces santafesinos con respecto a estos temas. El último de todo es el de Rafaela, que se consiguió ante una presentación de los compañeros de Rafaela Sin Veneno, se consiguió que el municipio, el Consejo Deliberante de Rafaela, dé marcha atrás con una ordenanza que reducía de los 200 metros que tienen libres de fumigación alrededor de Rafaela, ellos habían interpuesto una propuesta de 50 metros. Una locura total. Y el juez nos dio la razón. Y esa propuesta de ordenanza de 50 metros, solamente 50 metros libres de fumigaciones, volvió a la de 200 y ahora está abierto el camino para seguir discutiendo la posibilidad de avanzar, de conseguir más metros libres de fumigaciones, que ese es el problema. El problema es que la gente hoy, los vecinos de los pueblos tienen las fumigaciones frente a su casa y es urgente retirar como mínimo 1.500 metros la fumigación donde está viviendo la gente. Claro, claro. Es urgente. Y la otra, digamos, si uno lo mira desde el otro lugar, desde lo rural, es cómo también se ha despoblado completamente este tipo de producción con agroquímicos de manera intensiva. El proyecto que tiene el agronegocio en la Argentina es un campo sin agricultores, es un campo despoblado y la realidad nos está demostrando que no estamos errados en esta cuestión. Hoy es muy difícil encontrar gente que viva en el campo, es muy difícil. Yo siempre digo, de la ruta 70 hacia el sur prácticamente no queda más nadie viviendo en el campo, de la ruta 70 hacia el norte quizás ya un poquito más, pero en vías de extinción, digamos, de los trabajadores rurales. Lo que pasa, Luis, que la tecnología actual permite que 500 hectáreas de soja la maneje una sola persona. Entonces, la soja no necesita gente en el campo. Con una sola persona manejan 500 hectáreas y dicen que con la tecnología que viene va a ser 700, 800 hectáreas, o sea, cada vez menos gente en el campo.
Y lo que siempre decimos nosotros, ¿a dónde ha ido a parar toda esa gente, todos esos vecinos, todos esos ciudadanos que vivían en el campo? Bueno, que no están más, han ido a parar fundamentalmente a los grandes cordones de pobreza de las ciudades grandes, de Rosario, de Santa Fe, de Buenos Aires, con todos los problemas que significa eso. Yo siempre pienso, ¿no? Una persona que ha estado trabajando durante toda su vida en un tambo, que de un día para el otro se tiene que ir porque ese tambo dejó de existir y lo utilizan para sembrar soja. Ese tambero, ese mediero, que es un refugiado ambiental para nosotros, sí, que se tiene que ir, que va a parar a una ciudad. No tiene capacitación para vivir. Bueno, hay que decir que la mayor parte de la gente que va a las ciudades, a los conurbanos, no consigue trabajo. No consiguen trabajo, pero porque no lo conocen tan, porque ellos tienen otra historia. Estaban habituados a otro tipo de vida. Un tipo que vivió toda su vida tirando de la teta de la vaca, claro, y vos lo llevás al conurbano bonaerense, por ejemplo, que se tiene que ir para allá, no sabe hacer otra tarea, solamente trabajarán de albañiles y punto, y los hijos y los nietos de esa gente es la mano de obra del narco, porque tampoco saben los chicos trabajar, estudiar. Ahora, qué decadencia, Carlos, porque es tremendo. Terminamos cambiando trabajo por asistencialismo y narcotráfico. Pero claro, pero por supuesto, pero ese es el proyecto. El proyecto es sacar la gente del campo, llevarla a las ciudades, donde vos la tenés más controlada, donde te das cuenta con la asistencia social se mantienen. Y bueno, ese es uno de las aristas importantes a tener en cuenta, porque cada vez el tema seguridad, por ejemplo, ¿no? Se está disparando en este país, el tema de la seguridad, y tenemos que buscar el porqué, y el porqué lo vas a encontrar en la cantidad de gente que se ha tenido que ir del campo, así que no sabes qué hacer otra cosa en la ciudad y que terminan en la delincuencia, ¿no? Un modelo, Carlos, que bueno, ustedes lo han repetido muchas veces, que sobre todo en los 90 con la sojización compulsiva, con digamos, esta hibridación genética que se fue impulsando de las grandes compañías multinacionales, bueno, fue regando a la Argentina, fue generando estos espacios urbanos concentrados y también, ¿no?, la desertificación rural. Claro, fíjate vos. La destrucción del medio ambiente. Fíjate, Luis, hoy en la Argentina el 95% de la gente vive en ciudades. Semejante país que tenemos, que el 95% de la población sea urbana, es una cosa sin sentido, no puede ser eso. Eso es una locura. En Europa, en Italia, fundamentalmente en Italia, que es donde yo más o menos tengo mis ancestros allá, es el 60%. El 60% vive en la ciudad y hay un 40% que todavía vive en el campo y lo mantienen. Y eso es una política de Estado, de que la gente se mantenga en su zona, en sus campos, produciendo alimentos. Bueno, en Francia lo mismo, Carlos. En Francia también, pues en Europa hay una política con respecto a ese tema. Acá en Argentina es al revés. Aquí nosotros tenemos el 95% de la gente viviendo en ciudades, en semejante país. Italia es la provincia de Santa Fe. Es la misma superficie prácticamente. Y bueno, y nosotros acá, entre Rosario y Santa Fe, y Rafaela, Venado y Reconquista, y debe estar el 80-90% de la gente viviendo. Claro, es imposible que los problemas urbanos no se desmadren con este esquema, ¿no? Ese ejemplo, ¿no?, de la concentración de la población en grandes ciudades es una arista muy conflictiva con respecto al tema del agronegocio y de la forma de producción que tenemos nosotros hoy en Argentina. Y que nos está trayendo tantos problemas, que no es solamente la fumigación. La fumigación es un impacto directo en la salud de la gente, pero está todas las otras cuestiones. Yo hablo siempre de los daños colaterales que tiene este modelo, y el tema de la urbanización y el tema de la concentración de la población es uno muy importante. Claro. Muy importante.
Vienen hablando teóricos en distintas academias del mundo del extractivismo urbano, ¿no? Y es una... es todo parte de lo mismo, es todo parte de lo mismo. La forma, o sea, yo siempre digo, ¿no? El golpe militar del 76 nos cambió la cabeza a todos y bueno, es producto de lo que estamos viviendo como sociedad hoy en Argentina. Esos antecedentes tenés que buscarlos en el golpe militar y lo que significó el golpe militar con la desaparición de tantos compañeros, con el cambio rotundo en la cuestión económica. No hay que olvidarse nunca de Martínez de Oz. Seguro. Nunca hay que olvidarse de la política económica que ellos implementaron, que implementó la dictadura en el 76, a partir del 76, que hoy todavía la estamos sufriendo. Y bueno, y esta perspectiva de la producción agraria basada en el agronegocio ya se empezaba a delinear en esa época. Que es el predominio de lo financiero, Carlos. Que es el predominio de lo financiero, que a ellos el commodity, solamente producir commodities en la Argentina, y bueno, y hoy lo tenemos a full, a full. Con todos los impactos que eso significa también en el cambio climático, cómo nosotros desde la Argentina estamos colaborando para que el cambio climático vaya adelante, porque las deforestaciones que tenemos, todo tiene que ver con todo, Luis, y eso es parte del efecto, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la propuesta que tenemos, de discutir este modelo de producción, este modelo de sociedad. Además un modelo que, hablando del agronegocio en sí, no contabiliza las pérdidas ambientales. No les interesa, no les importa pero eso. Pero el INTA ya está marcando que los suelos argentinos perdieron hasta el 50% de sus nutrientes. O sea, estamos exportando agua, estamos exportando nutrientes y eso tiene un límite. Que la naturaleza tiene un límite, o sea, la naturaleza nos pone un límite. Evidentemente esta forma indiscriminada de producción agraria que tiene Argentina, donde hacen soja sobre soja sobre soja todos los años, inevitablemente va a traer problemas, y ya lo está trayendo. Yo me acuerdo de hace ya 4 o 5 años atrás de un estudio que había hecho alguien de la universidad. Se fueron a buscar lombrices, porque la lombriz es uno de los principales elementos que tiene la tierra para la irrigación y la producción de... Sí, es un indicador de salud también. Es un indicador de salud de las tierras. Donde tendría que haber 10, 15 lombrices, había una. Claro. Ya no quedan lombrices en nuestro suelo. Y eso te está indicando de que no están bien. Para nada están bien. Y solamente lo están manteniendo en base a la fertilización química. Porque los otros nutrientes ya han desaparecido, los naturales. Entonces ahora viene con la fertilización química. Que es más dependencia colonial. Es dependencia colonial, es impacto en la salud, es impacto en el ambiente, es impacto económico, por el costo que tiene todo eso. Por eso te mencionaba lo de la dependencia colonial, porque este tipo de nutrientes químicos, de síntesis química, bueno, los precios con la guerra se dispararon. Se multiplicaron, ¿no? Vos sabés que eso, ahora que estamos con el tema de los productos químicos, me parece que es un tema que va a tener mucha incidencia en las, ¿cómo te puedo decir? En las posibilidades de que se vaya abriendo caminos de cambio. ¿Por qué digo esto? Por los costos. Hoy el costo de la fertilización y de las pulverizaciones es muy alto. Es todo en dólares y es altísimo. ¿Y eso qué significa? Significa de que los productores tienen que disponer de un 30-40% del costo final de una hectárea de soja para los químicos. En la agroecología no lo tenés a ese costo. Y yo creo que debe haber muchísima gente que se lo está replanteando, muchísimos productores, pequeños y medianos fundamentalmente, por las empresas ellos es otra historia, pero sí pequeños y medianos productores que se deben estar replanteando el tema de los costos, porque la agroecología no tiene costo químico. Al contrario, es un proceso de acumulación de salud. De salud, pero fundamentalmente en los números, porque a los gringos
Les importan los números. No está mal, digamos. Y no está mal. Y los números hoy te están diciendo de que el tema en el paquete de costo que vos tenés para producción de una hectárea de soja, los químicos es el 30%. Claro, es y al no tenerlos, cuando vos entrás a hacer agroecología o a producción, a hacer producciones no dependientes de químicos, es muy fuerte la diferencia, muy fuerte. Así que, pero bueno, también ahí tenemos que entrar a hablar un poco de las políticas del Estado, porque si el Estado estaría interviniendo, impulsando, seguramente sería otra la historia. Claro, lo que pasa es que la paradoja desde el menemismo en adelante es que, bueno, con las retenciones el Estado también termina siendo socio, ¿no? Porque esto es un tema que es un tabú, ¿no? Porque por un lado se discute la cuestión económica de la redistribución, entre comillas. Pero por otro lado, al quedar encajonados en un modelo, la dependencia de esos ingresos y genera una suerte de sociedad, ¿no? Esto lo han estudiado distintos pensadores. Pero además de eso, Luis, el Estado fue impulsor de este modelo. No hay que olvidarse que cuando en el 1996 Felipe Solá firma la autorización para la introducción de la soja transgénica del paquete tecnológico, a partir de ese momento, toda la estructura del Estado, llamemos INTA, llamemos universidades, llamemos Ministerio de la Producción de las provincias de la zona núcleo, se pusieron a trabajar en función de ese nuevo modelo que se estaba introduciendo. Y fueron los que lo impulsaron y le cambiaron la cabeza a los productores. El Estado fue, con la complicidad de las corporaciones. Porque nuestro Estado, hay que decirlo también, está muy penetrado por los dirigentes de las grandes corporaciones. No hay que olvidarse de Aracre en el cargo de jefe de gabinete, de asesor de gabinete, de presidente. O sea, que hay toda una política que creo que habría que rediscutir a fondo con el Estado. También es cierto, hay que rediscutirla a fondo porque el Estado es responsable de que esté sucediendo lo que está sucediendo en el campo nuestro también, ¿no? Sin duda, sin duda. Además, el rol que le ha dado a los institutos tecnológicos en la producción de alimentos sanos es bastante residual, Carlos, porque si bien hay compañeros del INTA Pro Huerta que están trabajando con mucho empeño, pero digamos, no hay fondos y también no ha sido un entramado y un diseño para cambiar este modelo, sino solamente para asistir a un sector de la población. Hay una cuestión en los funcionarios del Estado de que ellos dicen que pueden convivir los dos modelos. El modelo del agronegocio basado en químicos y el modelo de agroecología para la producción de alimentos sanos, sin contaminación química, etc. Es imposible. No puede convivir dos modelos que son diametralmente opuestos. Eduardo Cerdá, el director Nacional de Agroecología, hace 3 o 4 años atrás, allá en donde él comenzó su experiencia con la agroecología, no me acuerdo cómo se llama el pueblo en provincia de Buenos Aires, demostró de que ellos estaban haciendo agroecología y el vecino hacía químicos. Y él demostraron con los estudios de que la deriva de las fumigaciones habían penetrado hasta 500 metros adentro de su campo. Claro. Y que estaba contaminando. Es imposible. Vos que convivan los dos modelos. Yo no sé cómo será esa transición cuando vayamos saliendo de uno porque se agota el de los químicos y vayamos hacia el agroecológico. No sé cómo la vamos a hacer. Ahora también hay un escenario, Carlos, de cambio climático que pone también en jaque el monocultivo, ¿no? Porque vimos los rindes de esta última campaña y son realmente preocupantes con el esquema del agronegocio, ¿no? Con el esquema, o sea, estamos en un cambio acelerado del clima,
con aumento de la temperatura, con sequías, con eventos climáticos dispares, extremos, y esto va a impactar en los rindes, entonces quizás haya que... Y ahora lo estamos sufriendo, ¿no? Nosotros hemos producido el 50%, la mitad. Por eso, quizás haya que repensar también desde ese lugar la efectividad o la supuesta eficiencia del monocultivo. Pero por supuesto, yo creo que la misma realidad nos va a ir indicando de... Lo que pasa que en la medida en que no se tome conciencia a nivel de la dirigencia política nuestra de todo lo que está sucediendo, va a ser muy difícil, Luis, porque si el Estado no participa activamente en la gestión de esta transición que va a haber, que tiene que haber por agotamiento del modelo del agronegocio hacia otra forma de producción más sana, si no está la gestión del Estado es muy difícil. Claro. Es muy difícil. Y yo creo que hoy por hoy hay toda una camada, si vos querés, ¿no?, de dirigentes políticos de diversa origen partidario, que en este tema no hay grieta. En este tema no hay grieta. Están todos más o menos, todo el mundo está pendiente de los dólares que te puede producir la soja para pagar la deuda. Es una cosa de loco. Ahora, hay un punto de inflexión que vos lo marcaste, que es un poco el inicio del modelo financiero con la dictadura, con Ricardo Sin, con el Rodrigazo, por supuesto. Ricardo Sin, que era discípulo de Martínez de Hoz, que impulsa el Rodrigazo, ¿no? Y hasta ese momento Argentina tenía un campo sano, entre comillas, donde se podía debatir las distintas posturas políticas de las agremiaciones, pero era un campo sano, con una producción sana, y también era un país con un nivel de industrialización importantísimo, con un coeficiente de igualdad, el coeficiente Gini, no están los datos, 34,4 era, Carlos, en 1974, similar al que hoy tienen Alemania, ¿no? Países europeos, y uno piensa cómo todo este cambio tan profundo, este modelo financiero, sigue persistiendo y es la raíz de todos los problemas, ¿no? Es la raíz de todos los problemas nuestros. Es un éxito de las políticas imperiales, de las corporaciones que nos han dado vuelta la cabeza a la mayoría de los argentinos de que la única forma que tenemos de producción es basado en químicos, que la única forma de que Argentina es un lugar que se tiene que dedicar prácticamente solamente a producir commodities. Y bueno, usaron el caso argentino como un laboratorio mundial, como uno de los laboratorios. Sí, laboratorio, pero más que laboratorio ya... Social, económico, político. Ya reafirmado por la política del imperio, pero bueno, hoy por hoy ya estamos viendo que hay un montón de resistencias, el fracaso de muchas de esas políticas, porque nuestro campo, que era el granero del mundo, que se decía, que producía alimentos muy sanos en esa época, lo ha perdido totalmente. Claro. Solamente producimos soja, trigo, maíz. Bueno, y ahora el trigo transgénico. Y ahora el trigo transgénico. Bueno, otra cosa, ¿no? El HB4, con sus impactos que va a tener en la alimentación de todos nosotros, porque la base alimentaria argentina es la harina y hay que pensar de que en el futuro vamos a tener harina de origen de trigo transgénico que va a venir contaminada con agrotóxicos. Y la vamos a encontrar en... No, ya se están mezclando. Ya se están mezclando, además, ya empezaron. Nadie dijo nada, nadie desde el Estado salieron a decir algo. Increíble. El tema de la contaminación de los peces del río Salado. El sábalo que es también parte de la base alimentaria de muchísimos santafesinos. Lo tenemos con el 100% de las muestras, con 4 o 5 veces más glifosato de lo que tendría que tener. Si es un pez que no se puede consumir ese, y es el sábalo. Y el sábalo, pero además que el sábalo es el principio de la cadena trófica de la alimentación de los peces del río. Al sábalo se lo come un surubí o se lo come un dorado, no un surubí, y
automáticamente la contaminación que tiene el sábalo se transmite al dorado. Se va trasladando. Se va trasladando, pero se va potenciando además. Es un problema tremendo el de nuestros peces y del Estado. Nosotros del Centro de Protección de la Naturaleza salimos a informar. ¿Por qué se va potenciando, Carlos? ¿Podés explicarlo? Porque ahí, por la correlación que hay entre los químicos que tiene un pez y tiene el otro. Y a mí me explicaba un técnico, un científico, el Rafa Lagmanovich, que si vos tenés uno en el sábalo y tenés uno en el dorado, va a ser 2,5. No va a ser 2, va a ser 2,5. Por eso se potencia. Por eso se potencia. Eso es una cosa muy compleja. Por otro lado, está poniendo en peligro la salud de la gente porque nosotros del Centro de Protección de la Naturaleza salimos a alertar. Yo no soy quien para prohibir la pesca. No somos quienes, eso lo tiene que hacer el Estado. Pero por lo menos informarle a los vecinos, informarle a los santafesinos de que está muy complicado consumir pescado hoy en Santa Fe por el gran nivel de contaminación que tiene, y ese nivel de contaminación que tiene viene del campo, viene de la producción agraria, por las cantidades infernales de agrotóxicos que se utilizan en la producción agraria, que después de todo eso que queda en la tierra va a parar al río. Y viene el pescadito y se lo come. Claro, es un círculo vicioso. Es un círculo, es una cosa... Y nosotros hicimos las presentaciones, ni el Ministerio de la Producción, ni el Ministerio de Ambiente, ni la SAL, la Agencia de Seguridad Alimentaria, dijo nada con respecto al tema de la contaminación de los peces del río Salado. Y tengamos en cuenta que es un estudio que ha sido publicado con referato de pares, el de Rafael Lagmanovich. Ha sido publicado en una de las principales revistas científicas del mundo. Es así. Sí. No se puede discutir eso ya, ¿viste? Hablaste, Carlos, y hablando de alimentación, hablabas de lo que sucede en Europa, digamos, con una población más dispersa, ocupando el territorio, con una política de Estado, y también las ciudades, hay que decirlo, las ciudades europeas construyendo sus propios espacios de producción de alimentos sanos. Eso no está pasando en Argentina, ¿no? Hoy cualquier ciudad, digamos, es dependiente de producción de hortalizas que distan 1000 kilómetros, una distancia... Es una locura con los costos de transporte, con los costos, con la contaminación que significa tantos camiones produciendo gases de efecto invernadero. No tenemos ninguna política, salvo Rosario por ahí, algo con el tema del programa que ellos tienen de huerta ciudadana en Rosario. Después el resto. Sí, Gualeguaychú también. Gualeguaychú también tiene algo, pero después el resto, absolutamente nada. No hay ninguna política del Estado que Bueno, acá en Santa Fe tenemos La Verdecita, son 5 hectáreas. Pero es privado, es de la sociedad, no es una política impulsada por el Estado. Yo sé que hubo épocas en donde hubo más financiamiento, por ejemplo. No, La Verdecita funciona en terrenos del Ministerio de la Producción, Carlos. Ese espacio. Quizás vos te referís a los productores privados. Claro. Pero claro. las 5 hectáreas de producción agroecológica... Son del Ministerio de la Producción. Son del Ministerio de la Producción. Que lo tenemos ahí, está como un espacio de resistencia. Un espacio, pero también como un foco, ¿no? Sí, que se puede y que el Estado, viendo la experiencia y los resultados que está teniendo esa forma de producción sana, tendría que automáticamente ponerse a trabajar para que se expanda. ¿Y vos ves alguna política del Ministerio de la Producción de promocionar las producciones agroecológicas con financiamiento, con gestión, con capacitaciones, con armado de... Bueno, vos mencionaste, Carlos, también la Dirección Nacional de Agroecología no tiene financiamiento. Claro. No, es una dirección que... Yo rescato mucho lo de la dirección. El trabajo docente y de difusión es muy bueno. Ahora, es una dirección que no tiene financiamiento para semillas, para herramientas, para las tierras, que es el problema central, ¿no? Porque sin tierra un productor no puede hacer nada. No puede hacer nada. Yo estaba viendo
una cooperativa de la UTT que se armó en Tapanqué, creo que es, en provincia de Buenos Aires, que donde aparentemente por ahí en el Ministerio de la Producción de la provincia de Buenos Aires habría un poco más de gestión con respecto a este tema, que eran compañeros que salieron del Gran Buenos Aires, del cordón del Gran Buenos Aires, donde ellos estaban produciendo alquilando las tierras y en donde el 80% se le iban en el alquiler, sí, 70%. Bueno, armaron toda una cooperativa y ahora aparentemente donde el Estado le dio la tierra, creo que son 2 o 3 hectáreas por cada productor, que para la producción de hortalizas 3 hectáreas, 4 hectáreas es importante. Qué interesante, es Carlos. Muy importante. Bueno, por lo menos una noticia esperanzadora por ese lado. Sí. La verdad te queremos agradecer estos minutos, muchos temas para reflexionar. Podríamos hablar 3 horas más. La vamos a seguir. 3 horas más. Bueno, muchísimas gracias y la seguimos en cualquier momento, Carlos. En cualquier momento la seguimos. Gracias por la invitación, Luis. No, por favor.